Finalmente, creo que el 100% de estas empresas creyó en el Estado mexicano, creyó en el Estado de Derecho, y aquí están, ¿no?, en nuestro país, y continúan precisamente realizando estas actividades que vienen consagrados en diversos contratos, que son contratos de licencia, de producción compartida, y otras asociaciones con Petróleo Mexicano o con la Comisión Federal de Electricidad, donde se importan muchos millones de dólares. Ahora, con los cambios que se han venido dando, estamos regresando al modelo, como señalaba Soraya, regresamos otra vez a un modelo central donde la cabeza de sector vuelve a ser Pemex, y hablo de facto, no de jure, ¿no?, porque la tiene la Secretaría de Energía. La Secretaría de Energía había adquirido un papel muy importante el sexenio anterior, cuando antes no figuraba. Ahorita la Secretaría de Energía, en mi opinión, está concentrada o está dedicada a administrar un proyecto que es el de la refinería. Digamos que es gran parte de donde se va su presupuesto de actividades. Obviamente eso representa una gran bonanza para el estado de Tabasco. Y como señalaba, el presupuesto de Pemex, si bien es cierto, aumenta de 523 mil millones a 544 mil, pues nosotros nos preguntamos de qué manera esto va a impactar en la contratación. Ya lo que nos vamos a decir en pleno derecho de jure, la reforma sigue operando. El tema es que en la práctica, es decir, la estructura no permite que ésta se desenvuelva u opere. Ya los que ya tienen precisamente contratos de manera eficiente, en tiempo y forma. Es decir, ahorita tanto la federación todavía está armonizando o está, por decirlo de alguna forma muy respetuosa, pero están estandarizando sus procedimientos y tratando de hacer uniformes sus criterios, pero digamos que todavía las entidades que operan en el tema energético no están actuando de manera congruente y de manera eficiente. O sea, hablamos de Senagas, hablamos de la CRE, de la Comisión Reguladora, hablamos de la CNH, hablamos de la CEA, obviamente está Pemex y Comisión Federal de Electricidad, y hay muchas figuras que también participan en estos proyectos, por ejemplo, el INDAVI, ¿no?, en el tema de contratación de tierras, el Registro Agrario Nacional, SEDATU. Entonces, cuando uno está realizando todos los procedimientos contractuales en representación de los privados, comienzan temas de que pues, esto no es mi competencia, es competencia de CENER, y pasa mucho tiempo en el que se haga el procedimiento, y luego otra institución te dice que ese tema no es su competencia, que es competencia de otra. Entonces, lo que empieza a preocupar o alarmar o alertar al inversionista es que de facto sus proyectos no están caminando o se están estancando o los estamos cansando, ¿no? Se están haciendo un poco más lentos, y finalmente aquí cada peso en el sector energético es muy valioso, ¿no? Ahorita enfocados en el tema de la política del COVID, el rebrote que se ha detectado en Inglaterra, y siendo muy honestos y teniendo claro que tanto México como Tabasco son economías aún petrolizadas, tenemos grandes problemas, ¿no? En el estado de Tabasco tuvimos ahorita el tema de la crisis petrolera que nos ha venido golpeando muy fuerte, porque la economía depende
enormemente del petróleo. Luego, el tema también de la crisis sanitaria, que la crisis sí, ahorita volvemos a tener otra vez restricciones declaratorias. Estas se complican aún más con el tema laboral, con el tema de proveeduría, el tema de contratación, y luego todavía tenemos el tema del desastre natural. Tenemos la cuestión de la inundación, donde, como mencionaba el doctor y Soraya, no hay dinero que alcance para poder costear todos estos desastres. Entonces, ahorita, como comentaba, en el Estado, pues tenemos un recorte más o menos del 4%, hay algún incremento en salud, como decía igual el doctor Renán, en temas de infraestructura, pero en el tema petrolero, pues vamos a depender mucho de las actividades que se vayan dando en perforación, en los nuevos pozos, en esos 20 proyectos que existen, para que y sobre todo gran parte de la mano de obra o de esa salud laboral también depende de esta infraestructura, del tema de la refinería. Y por lo que estoy viendo, y nosotros me atrevo a señalar que los abogados somos un termómetro viviente en la actividad económica, porque conocemos de cuando esa reactivación se manifiesta, obviamente por los contratos, ¿no? Ahorita, no sé, a Pemex le aprobaron $170 millones en contratos de perforación. Obviamente en las zonas se va traduciendo, pero lo que a mí me tiene realmente preocupado, porque el tema de potencia, o sea, el tema de potencial, sabemos que es enorme, ¿no? Creo que nos podemos cansar de decir la riqueza que existe aquí en el sureste mexicano. Al principio del año, antes de pandemia, había leído en algún momento que Tabasco tenía hasta un crecimiento ahí en el indicador trimestral de actividades, pero en la realidad, ¿qué pasa? Lo comentaba bien ahí Soraya, ya en la práctica, en la cultura, es muy complicado desarrollar todos estos proyectos. Existen más de 250 proyectos de infraestructura energética que podrían desarrollarse solamente por privados, reduciendo obviamente ese riesgo financiero, sin que tenga que intervenir Petróleos Mexicanos o CFE, pero está todo detenido. La nueva contratación de proyectos y sobre todo de rondas de convocatoria, de licitaciones, también están suspendidas. Yo creo que eso genera mucha incertidumbre. El doctor Renán hablaba de la famosa ley Garrot. O sea, y la ley Garrote precisamente es una de las medidas a las que se tienen que llegar por este tema cultural, ¿no? La rapiña. Se tuvo que hacer en 2016 a nivel federal una ley federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, y podemos cerrar ahí en paréntesis huachicoleo. Y luego en el estado de Tabasco tuvimos que reformar el Código Penal del estado de Tabasco, y para hablar de una manera regular, poder combatir la extorsión, que es todas esas peticiones fuera del marco de ley que realizan
stakeholders o partes interesadas a cualquier proyecto que se encuentre en desarrollo, que pueden ser desde sindicatos, propietarios, comunidades, crimen organizado, etcétera, donde te requieren cuotas para poder trabajar. Entonces llegamos al extremo de tener que llevar esa realidad social a un marco normativo, que es un código donde se tipifican conductas o supuestos prohibitivos para decirle, oye, no es correcto que pidas dinero por esto, o por ejemplo, ese fue el 196 bis del código, pero también tuvimos que hacer otro que es el 308 bis, que te habla de las interrupciones de las actividades. Es decir, te bloqueaban para que pudieras pasar a hacer tu trabajo, ¿no? Entonces, un escenario tan complicado culturalmente como es ese, incrementa también los costos, ¿no? Y un tema ahorita de austeridad, que es la que supuestamente estamos aplicando, creo que el Estado de Derecho debe de aplicarse precisamente buscando el ejercicio del derecho para todos y para todas, sin excepciones, con aras a la justicia, sin impunidad. Y creo que, por ejemplo, el Sistema Nacional Anticorrupción es un sistema bastante complicado que tiene que replicarse con espejos en los 32 estados, pero la corrupción más poderosa o más fuerte en sentido base en los proyectos donde todo se sectoriza se encuentra en los municipios, y son 2.480 municipios donde replicar un sistema es imposible. Cuando uno llega en un proyecto a manos de los presidentes municipales, o sea, te puedes persignar 500 veces porque no entiendes que eso esté aplicando de esa manera. Entonces, llegar también con un modelo de anticorrupción hasta esas esferas es sumamente complicado. El SNAT tiene una concepción interesante con sus 7 normas estructurales, pero poder traspasar o llegar hasta el ámbito municipal va a ser también sumamente complicado. Entonces, para mí los retos este 2021 en las propuestas es simple y sencillamente la integridad y la congruencia también política. Si yo voy a seguir una política energética que consiste en regresar la operación a Petróleos Mexicanos o toda la conducción del Estado a CFE, está bien, pero también tiene uno que manifestarlo de esa manera. Está bien si estoy consciente de las consecuencias que eso va a tener, porque tenemos ya suscritos contratos internacionales que importan obligaciones, y las sanciones y las penas son enormes. Si yo estoy dispuesto a decir, oye, se va a cancelar, y por decirlo de una manera ordinaria, la reforma energética, debo de estar consciente de lo que esto implica, pero no puedo decir la reforma energética continúa de jure y de facto en la realidad no la estoy permitiendo. Es decir, mediante mis instituciones, los organismos y los procesos, yo no permito que avance. Es decir, le hago tedioso el proceso a los inversionistas para que digan, bueno, ya no puedo estar en México, mejor me voy a ir, y de esa manera negocio contigo y no incurro en todos estos conflictos. Creo que esa parte es muy importante. Si Pemex va a contratar, no sé, iban a hacer CECIES, ahorita ya son contratos directos de perforación o de servicios y demás. Bueno, decir, esta va a ser la política, no va a haber ya otra cosa. Ya se ha dicho en algún sentido, pero lo importante es que tengamos clara el rumbo
y la forma en que vamos a trabajar, porque yo creo que la certidumbre, la seguridad jurídica es la parte más importante en este año que está por venir, ¿no? Eso es lo que a mí me gustaría pues, manifestar y proponer aquí, precisamente en que las autoridades sean transparentes en ese sentido, ¿no? Lo que digan que eso sea o lo que se diga, eso es lo que haya, ¿no? Pero no que te digan una cosa y por atrás pase otra, porque eso es muy desgastante y resulta muy complicado para desarrollar los proyectos. Creo que todo el mundo puede tomar decisiones siempre y cuando las reglas sean claras y haya certidumbre, ¿no? Más que nada el Estado de Derecho es la propuesta. Doctor, muchísimas gracias. Doctor Eric Manuel Priego Brito, que por cierto le pido una disculpa porque yo le resté el grado. No. Muy amable. Y es importante porque ese grado se refiere a un doctorado en la Universidad de Salamanca en estudios específicamente en el tema de corrupción. Así que ese tema surge como pregunta en las redes acerca de qué podemos hacer para abatir este problema, justamente hablando de temas energéticos. Ya lo abordaba usted, ya nos narraba sobre este reto, pero pasando ya al espacio de preguntas y respuestas, ¿qué le parece si nos cierra con un comentario de 1 minuto para poder fortalecer ese tema? Pues el tema de contratación es básico. La contratación, ahorita las adjudicaciones directas siguen siendo uno de los temas centrales. Obviamente son posibles y son legales cuando son justificadas. Hay precisamente varias causas por las que pueden darse, pero creo que lo más importante en este tema está en la aplicación del derecho, los órganos que tengamos para precisamente investigar y corroborar que tales actos y tales conductas, porque ahorita tenemos cuestiones administrativas y penales en el sistema nacional. Ahorita hay una unidad de inteligencia financiera que está operando fuertemente y creo que está haciendo un buen trabajo en ese sentido, pero debe de hacerse de manera amplia para todos y todos los temas que puedan presentar un conflicto, ¿no? de intereses. Los proyectos deben de ser contratados acorde y los que generen las mejores condiciones para el Estado. O sea, eso creo que si seguimos esa regla tan simple y sencilla, constitucional, tenemos una ventaja enorme. Y el sistema, eso para mí es muy importante. El Sistema Nacional Anticorrupción es un sistema muy complicado, muy costoso. Yo no puedo decir que el Sistema Nacional Anticorrupción no pudiera ser un modelo eficiente. Sin embargo, para nuestra economía, porque todo es un tema de potencia y posibilidad. O sea, en realidad lo puedo aplicar, porque el diseño puede ser maravilloso, pero si necesito 200,000 millones de dólares para aplicarlo y nada más tengo 50,000, pues va a ser inoperante, ¿no? Cuando lo teníamos en un inicio, pues no teníamos el presupuesto para manejarlo. Ahora, si esto lo quiero transportar a los estados, digo, ya es esto por 32, con toda la estructura que esto conlleva, que es enorme, y luego esto, y ahorita no tengo el número de municipios exacto, pero son 2,480 aproximadamente, pues ya es impensable, ¿no? Entonces, hay sistemas muy eficientes, sin ser autoritarios. No me refiero a los temas de Georgia, ni a los temas de Singapur, ni a lo que estuvo pasando con el CID en Guatemala,
pero hay sistemas muy interesantes que sí permiten precisamente a la función pública, a la contratación, a las unidades de inteligencia, a las entidades de fiscalización, que se logre hacer un sistema que permita, la agilificación, es decir, que se vean mediante resultados que sí estoy aplicando el derecho. La intimidación o la inhibición sí es importante, pero esa no se logra mediante el endurecimiento de las penas, sino mediante la aplicación del derecho, ¿no? Entonces, esa parte es importante que la vayamos llevando a cabo y creo que por ahí podríamos ir cambiando el rumbo de... Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Es un tema enorme, es un tema de muchos retos y claro que es difícil abordarlo en tan poco tiempo. Doctor Renan, hay una pregunta también que nos gustaría que nos regalara una conclusión de un minutito, porque a propósito de la diversificación que usted hablaba, de la importancia de la creatividad, Tabasco se ve retado cuando hablamos de turismo. ¿Cuál sería la oportunidad que tuviera el Estado para detonar mucho más estos temas? Bien, yo creo que las posibilidades en cuanto a turismo en Tabasco y en la región son muy grandes, ¿no? Hay un potencial, como lo decía bien Eric, el potencial que se tiene en el Estado en esta actividad es muy importante, ¿no? Se podrían hacer muchos proyectos. Parece mentira, pero la gente que trabajaba o que trabaja en Pemex muchas veces en las empresas, porque es donde se genera la mayor parte del ingreso medio y alto dentro de la sociedad en Tabasco. Casi cuando salen de vacaciones no se quedan ahí, ¿no? Se van a Cancún, se van a otro lado. Entonces, yo que vivo en Paraíso, es una playa y que es bonita, ¿no? Dices, no hay un centro en la costa, ¿no?, del Golfo tabasqueño que te pueda recibir tanto a los locales como a los nacionales, por no decir a los internacionales, porque hay todo un potencial. Entonces se ha quedado como proyectos. Yo me acuerdo hace muchos años se pensaba que el desarrollo del puerto de Dos Bocas iba a ser el detonador e iba a ser un punto de ingreso de turistas a través de cruceros y cosas de tipo, y luego internarse hacia la zona maya, que es esplendorosa, ¿no? Entonces creo yo que hay un potencial, pero yo quisiera recalcar, no podemos cifrar nuestro desarrollo ya hoy en día en el petróleo en Tabasco. Las pruebas y la historia de los últimos 100 años de desarrollo del petróleo en varias zonas del país y del mundo, el petróleo no ha significado un beneficio. Si bien en el momento sí hay un crecimiento, pero deja muchos vicios, ¿eh? Deja la corrupción, la prostitución, las drogas y todo. Y esas son las pruebas que se tienen. Si ustedes ven ahorita los desarrollos que se tienen en Texas, que se tuvieron en los últimos años, de los campos de Shell, trajo un problema territorial muy grande. En Costa Rica, que es una zona petrolera de muchísimos años, pues pasó el petróleo y no quedó nada. El mercado que tiene ese pueblo o ciudad es el que tienen desde hace 60 años. Nada más para citar el desarrollo y el equipamiento urbano. Con Ciudad del Carmen pasó lo mismo. Se fue el petróleo, se acabaron los campos y queda el desorden y quedan daños muy fuertes en el territorio. Sobre todo que se trastoca la estructura tradicional de producción. Es por eso que yo pienso que además de lo que es el turismo, que podría ser una gran actividad, también hay que reactivar las actividades tradicionales de Tabasco y enfocarnos en aquellos donde tenemos, valga el término, una ventaja. Llámese la pesca, llámese la agricultura, llámese el cacao, y además que son actividades más intensivas en mano de obra. Porque la refinería, si bien ahorita se habla de 40,000 trabajadores que están dentro de la refinería, dentro de 2 años, si la terminan dentro del programa, esos 40,000 se van a ir.
Y no sé cuántos de esos 40,000 son de Tabasco. Y además, ¿qué calidad de empleos dentro de la refinería se le dieron a los tabasqueños? De albañiles, de pintores, de soldadores, cosas de tipo. Y la ingeniería de detalle. Hay que recalcar, Tabasco no tiene una infraestructura industrial. Yo me atrevería a pensar que no se produce ni una válvula en Tabasco. Es un tornillo. Y entonces el contenido nacional es muy pobre. Entonces hay que pensar un nuevo modelo de desarrollo. Gracias. Le decía yo, grandes retos, doctor, así que es buenísimo ponerlo sobre la mesa. Y pues ahora entonces, diputada, hay una pregunta dirigida a usted acerca de la inversión en infraestructura hidráulica. Y el doctor Renan habla de infraestructura industrial. Entonces, bueno, finalmente necesitamos inversión, necesitamos reactivación. ¿Cuáles de las iniciativas que usted presentaba, cómo poder potenciar y activar esta parte? Nuevamente en infraestructura hidráulica, pues Tabasco, una vez más, ha sido el gran perdedor. Yo la propuesta que hice es básicamente volver a reintegrar este comité de expertos, porque hay mucha información desde las últimas inundaciones y de varios proyectos. De ahí salió la famosa compuerta del Macayo. Fue parte de un análisis que hicieron expertos entre tabasqueños, Conagua y muchos estudios que hizo la universidad, y que se plantearon una serie de obras hidráulicas que eran de vital importancia para nuestro estado. Ahora, hay que reconocer que efectivamente si Tabasco no está en peores circunstancias de las que ya están, es por la infraestructura que nos han dejado las viejas inundaciones. Sin embargo, no es suficiente, porque toda infraestructura requiere de mantenimiento. Y si algo no hay previsto en este gobierno es absolutamente nada de mantenimiento, ni para obras hidráulicas, ni para ningún tipo de obra de infraestructura. Entonces, básicamente yo lo que quisiera es que se escuche a los expertos, que las decisiones las dejen tomar un grupo de funcionarios en gabinete, que eso ya ha pasado y no ha funcionado, y que se escuche a los ingenieros, que se escuche a los analistas de la universidad y a todos los que han participado en esto en los últimos años. Y yo quisiera abonar también en el tema de la refinería rápidamente, si me permites, Isabel, porque yo sé que para nosotros los tabasqueños el tema de la refinería ha sido pues una gran esperanza para todos los tabasqueños, y de pronto a mí me miran como la opositora de la refinería, pero quiero reiterar en este foro, como lo he hecho en la mayoría de los foros, que jamás voy a estar en contra de ningún proyecto de infraestructura. Sin embargo, sí tengo que recalcar que las expectativas que tienen en este proyecto de infraestructura realmente son demasiado optimistas para lo que va a ser en la realidad. De entrada, que la construyan y la terminen en 2 años que quedan, se ve poco probable. Segundo, los montos que están previstos de construcción seguramente están a la mitad, y eso que van a tener que bajar la capacidad de refinación. Y al ritmo que vamos, pues vamos a tener que importar petróleo para refinarlo. O sea, por eso es que a mí me parece incongruente, digamos, la política de refinación en Tabasco. La gran mentira, el otro gran mito de la refinería son los empleos. Efectivamente, esta es la etapa de la construcción en donde más empleos van a tener los tabasqueños, porque es la etapa de construcción de las vías de acceso, remover terrenos, bases, porque eso no, digamos, eso no se importa. Desafortunadamente en este año, que es el año en donde más tabasqueños deberíamos tener trabajando en la refinería, es donde más opaco ha estado todo, porque no sabemos cuántos tabasqueños realmente están trabajando en la refinería. En los siguientes años van a ser mucho menos y mucho menos, porque prácticamente toda la tecnología va a ser de importación, y el acero, que es el 80% de la materia prima que se requiere, no va a estar de origen mexicano, sino va a ser una aleación traída de la India o de China, como que andan dudosos de dónde lo van a traer la Secretaría de Energía. O sea, ese es el problema que tenemos en esta obra. Y además hay que sumarle
que decidieron hacerla a través de una empresa del Estado, una filial de Pemex, PTI, de Pemex Transformación Industrial, tiene una empresa, por tanto ya ni nosotros los diputados sabemos cuánto dinero se está ejerciendo. Llevamos más de 100,000 millones de pesos, los mexicanos, puestos en la refinería, de los cuales todavía no sabemos o no se ve cuál va a ser el beneficio real directo para los tabasqueños, y más bien parece que son puras subcontrataciones de obra a empresas no tabasqueños, salvo una que sí ya es muy conocida, el Grupo Huerta, que sí es de tabasqueños. Fuera de ellos, y que se ha quejado mucho la gente porque no ha traído trabajadores tabasqueños, fuera de esa no hay ninguna otra empresa tabasqueña, y de hecho la mayoría de las licitaciones que ha hecho Pemex, no solamente la refinería, sino del resto, no han salido beneficiados los tabasqueños. Entonces, hay muchos mitos alrededor de este proyecto de infraestructura. Yo insisto, si no hay transparencia, menos vamos a poder opinar positivamente, y la gente va a seguir teniendo desconfianza. El tema de la transparencia es generar confianza en las autoridades con la ciudadanía. Me parece que toca uno de los puntos más importantes en estos temas. Sí es cierto que hay enfoques positivos, pero la evaluación sobre los impactos es definitiva, dados los recursos, dada la crisis y dada la urgencia por salir de esta. Entonces, bueno, les agradezco muchísimo, y ahora le pido al presidente Juan Carlos, maestro Juan Carlos. Sí, Isabel, muy amable. Adelante, maestro. Yo quisiera hacer una pregunta específica a cada uno. Primero, a Soraya, en el sentido de cómo ve la calificación y probable degradación de calificación de las calificadoras para el caso de Pemex. En el caso específico de el doctor Eric, recordemos que inclusive tuvimos en la federación a Pedro Joaquín Codwell, que nos compartió una información diciendo que ya prácticamente tenían en aquel entonces contratos entre 250 y 320,000 millones de dólares ya firmados, comprometidos, en la ronda 1, 3.1, 2.1, etcétera, etcétera. Saber un poco de parte del doctor Eric, un poco la percepción de las inversiones comprometidas y no cumplidas, o comprometidas y que se están desarrollando, y del doctor Renan. La verdad es que entendemos todos el tema del modelo y las deficiencias del modelo, doctor Renan, pero a mí me gustaría darle la oportunidad de que nos dijera un poquito más, si usted fuera en este caso el responsable de la Secretaría de Energía, ¿qué cambiaría en el modelo? Yo le pasaría la palabra primero a Soraya, y en el orden que lo vamos haciendo las preguntas. Muchas gracias, Isabel. Adelante. Una rayita. Bueno, ya de por sí la calificación de Pemex es bueno basura. O sea, la calificación de Pemex ya está en grado basura. Desafortunadamente, Pemex arrastra la nota soberana, que es el siguiente paso. Creo que se necesitan 2 calificaciones para que ya se considere como tal a la nota soberana, y todavía tenemos en 2 calificadoras grado de inversión, pero una con perspectiva negativa. Entonces, el problema de la política tan errática de Pemex es que sí impacta la nota soberana del país, y el que impacta la nota soberana se sale del esquema de Pemex, porque Pemex en este momento, si le siguen bajando la calificación, pues la deuda, es la empresa petrolera más endeudada del mundo, pues va a seguir aumentando su carga financiera, que Pemex es la empresa menos rentable del mundo, en parte por su carga financiera, por la deuda que tiene. Y la nota soberana pues está también pendiendo delitos por Pemex. Trae Pemex en este año y medio, porque apenas con datos al primer semestre de Pemex, trae 1
alrededor de 300,000 pesos de pérdida. Y mucha gente me pregunta, pero es que todas las petroleras se están perdiendo, y no, Si revisan las petroleras en el mundo, no todas se están perdiendo. El problema de Pemex es que es la única empresa en el mundo, junto con la de Venezuela, que tiene integrada toda la cadena productiva desde la exploración sísmica tal hasta la refinación. En la mayoría de las petroleras en el mundo, de Estado o privadas, ya segmentaron sus modelos de negocio y están trabajando sobre áreas de negocio que son rentables. En cambio, Pemex le apuesta todo el recurso a las áreas menos rentables en este momento, que tiene refinación. A ver, refinación no es que no sea un negocio cero rentable, no es rentable con Pemex. Las empresas petroleras americanas sí tienen modelos mucho más eficientes, porque tienen gas, que tienen el petróleo a mano, o sea, que tienen, que no tienen el sindicato, pero en Pemex es un modelo, es negativo. Ahora, a mí me preocupa muchísimo la nota soberana y el nuevo, platicábamos hace unos días cuando me invitaban al foro, el anuncio de Moody's de tal vez tronar la nota soberana de México, y ya ni siquiera por Pemex, sino por todas las políticas que está implementando este gobierno, y la última, la del Banco de México. Yo quiero felicitar a los economistas por el comunicado tan valiente que hicieron, que además nos fue circulado por el diputado Porfirio Muñoz Ledo, que de verdad, en medio de esta situación tan difícil que estamos pasando, sanitaria y económica, los mexicanos, en donde, insisto, vamos a ser de los países con una recuperación económica muy lenta, la más lenta de los países de la OCDE, encima de todo meten iniciativas que siguen cambiando el ambiente. Como decía Eric, necesitamos estabilidad, certeza para los negocios, para la atracción de inversiones, y todas estas iniciativas ahuyentan y ponen un ambiente cero atractivo para la generación de empleos. Y esa, por ejemplo, es la del Banco de México, que además puede ponerle más tachitas a las notas, a las calificaciones que tenemos. Muchas gracias, diputada. Doctor Renan. Bien, la pregunta que se me formuló fue sobre qué modelo si yo fuera secretario de Energía, qué es lo que yo haría. Bueno, se ha hablado hace unas semanas, estuvimos en un evento similar al que estamos haciendo ahorita, y se hablaba de alguna manera. Yo soy de la idea de que la política actual de la cuarta T en materia energética se ha centrado en el petróleo. Parecería que, o sea, lejos de romper con el extractivismo, ha hecho mucho daño el extractivismo, es decir, explotar, sacar el crudo y llevárselo. Eso tiene una finalidad, porque todos los ingresos que se extraen por la explotación de los hidrocarburos van a las arcas federales, no a las estatales. Y después de ahí, como se mencionaba, pues vienen las participaciones que le dan a los estados, pero es mínima. Yo hice un estudio en el artículo que estoy por terminar, que les presentaba, hice una comparación con Texas. Ahora que hubo ese boom, porque hay un boom. En Texas se perforaron pozos en los últimos meses, años, 2-3 años, como nunca. Y el presupuesto del estado de Texas depende casi en 30%, del estado de Texas, estoy hablando, ya no del país, depende casi del 30% de los ingresos petroleros, que vienen bajo varios conceptos en Texas. Entonces tú dices, cuando tú analizas ese porcentaje y ves las participaciones que hay algunos fondos que hay para los estados petroleros, no es nada, no pinta gran cosa. Entonces tenemos que cambiar el federalismo. Y tomamos el tema, no quiero entrar en la lucha de los gobernadores que están por fuera del federalismo, no. Tenemos que cambiar esa forma. Vámonos al caso de Canadá. Canadá, las provincias son las dueñas de los recursos del subsuelo, provincias. Es por eso que Alberta tiene un fondo de inversiones para muchos años. En Tabasco no tenemos eso, en Veracruz no lo hay, en Campeche no lo hay. Y si pensamos que queremos que sea la capital energética Villahermosa, pues nunca lo va a ser.
hay que darse una vueltecita por Houston para ver el monto de las inversiones en el centro de la ciudad. Entonces, yo lo que haría, pues, comenzaría con ese esquema, no al desarrollo basado en los hidrocarburos. Ya tuvimos mucho. Ya están las experiencias en México, internacional, en el norte, en todas esas partes. El petróleo pasó la explotación. Si lo integramos con la refinación, bueno, pudiera ser algo. Pero en nuestro caso tendríamos que hacer 3 refinerías más para sustituir las importaciones de gasolinas. Con la refinería de Dos Bocas no vamos a eliminar las importaciones de gasolina. Entonces, yo como secretario de Energía, y no de firmo, ¿no? Para comenzar, pensaría en el modelo energético. La cuarta T se ha centrado en la política petrolera, más no en la política energética. Tenemos un tema que es muy importante y yo siempre lo digo en mis participaciones. No trabajamos sobre la producción de energía, mas no trabajamos en reducir la demanda y diversificarla. ¿Por qué no instauramos ciertas políticas que hagan bajar la demanda de energía y entonces quitar la presión sobre la producción de hidrocarburos? Nosotros dependemos de los hidrocarburos, del crudo y del gas en la producción de energía primaria. Importamos la secundaria, que es la gasolina y es el gas. Nuestras plantas generadoras dependen del consumo de gas. Entonces somos importadores de gas. Lo que antes, hace muchos años, estábamos en equilibrio, pues se fue perdiendo esa dependencia. Entonces yo comenzaría por armar una política energética, reducir, para comenzar, pegarle y reducir con políticas públicas sobre la demanda, de alguna manera, no sé. Y además hay que ver que la demanda final se está yendo hacia la electrificación. Nosotros no podríamos realizar la conferencia si no tenemos electricidad. Nuestros niños en casa ahorita no podrían seguir clases si no tienen electricidad. Se cae el sistema, se cae internet y es un caos en las escuelas primarias, secundarias y todo. Hoy día, porque dependemos de la tecnología, pero de la electricidad. Tenemos que pensar en una estructura energética en que restemos en el mediano y largo plazo, somos economistas, importancia a los hidrocarburos. No sigamos apostando a la producción de carbono, porque los hidrocarburos son carbono. Entonces va a tener un impacto también en las emisiones de CO2, las vamos a reducir. De tal manera que tenemos que diversificar. Bueno, vámonos entonces a producir más electricidad, porque es lo que se va a demandar por el sector de servicios, por el transporte y todo ello. Vamos a pasar del transporte que se basa en los hidrocarburos a transporte eléctrico, los ferrocarriles, de carga, de pasajeros. Somos de los países que tenemos que revolucionar ese esquema, pero bajo una visión de mediano y largo plazo. A corto plazo, como dice por ahí, tenemos la dependencia que tenemos sobre los hidrocarburos. Y vamos, entonces, yo sería de la idea, y no me lo tomen a mal, que hay que subir el precio de la gasolina. Y es la única forma en que vamos a reducir los consumos. A lo mejor se me están armando. Doctor, muchísimas gracias. Por ahí va la cosa. Entonces, y pensar en el modelo energético y con base en ello subordinar la política petrolera en el horizonte de ir saliendo de los... Doctor Renan, muchísimas gracias. Yo sé que como todo un proyecto, esto tomaría muchísimo más tiempo para desarrollarlo, pero bueno, la transmisión es cruel y se nos está agotando. Así que, bueno, doctor Eric, ¿cerraría usted con un comentario nada más de un minutito, por favor? Voy a tratar de hacerlo en un minuto, ¿no? Pero es un poco complicado dimensionar el costo que representaría para todos nosotros la cancelación de la reforma y la terminación de esos contratos, ¿no? Si tuviéramos que alegar algún tema de rescisión o terminación anticipada, pues todo dependería, si hablamos que son 73 o 75 empresas que representan esas
esos intereses, que hablamos de 111 contratos, 100 clientes que continúan operando y un aproximado de 35.000 a 40.000 millones de dólares que se han invertido, la responsabilidad patrimonial del Estado sería gigantesca, ¿no? Ahora, en el tema de la potencia, el Estado tiene capacidad para generar la energía que requerimos. Tenemos que dejar presente que hay una ley de transición energética donde poco a poco el petróleo y el hidrocarburo tendrán que ir pasando a un segundo término. Estamos obligados a nivel mundial con esos compromisos, con esas obligaciones. Entonces ya es un tema de capacidad que tenemos que poder dilucidar. Si para lograr un 4% de crecimiento necesitamos 270.000 millones de dólares entre inversión pública y privada, es complicado sin la participación de estos privados que están produciendo ahorita al año 50.000 barriles de petróleo, pero tienen que llegar a producir 280.000. Es como decía el doctor Renan, hay zonas donde no va a ser posible para el Estado mexicano actualmente, hablando de aguas profundas, ultraprofundas, someras y terrestres, donde no tenemos la capacidad para extraer el petróleo que se encuentra en esos yacimientos. Me refiero actualmente a lo mejor en el tema de profundas. Sí requerimos en el tema de riesgo financiero la participación de privados. Por ende, a lo mejor cancelar esos contratos no sería lo más inteligente que podría hacer el Estado mexicano, pero además el costo económico sería gigante, ¿no? Porque cada uno va a demandar sobre el recurso que haya comprometido en cada contrato, ¿no? Y ya estaba yo hablando de esos 40.000 millones de dólares que se han invertido aproximadamente actualmente. Doctor Eric, muchísimas gracias. Y bueno, oigan, creo que tenemos un micrófono abierto o varios micrófonos abiertos. Yo les pediría que los mantuviéramos cerrados. Gracias, doctor Renan, muy amable. Bien, pues entonces ahora le vamos a pasar el micrófono al maestro Alejandro Sierra Peón, que nos dará un mensaje a manera de conclusión. Adelante, maestro. Gracias, mi estimada amiga Isa. Buenas tardes, con tu permiso, presidente Juan Carlos. Saludo con afecto a los extraordinarios expositores que el día de hoy se han dado cita de manera virtual para la realización de este importante Foro Tabasco 2020. Va nuestro especial reconocimiento a una líder de tiempo completo, el dirigente de nuestra organización nacional, nuestra amiga y diputada federal, maestra Soraya Pérez Munguía. Amiga diputada, sin duda es muy importante tu presencia y participación en el debate nacional de las ideas y de las propuestas. Por supuesto, este Foro Tabasco se va a enriquecer muchísimo con estas brillantes aportaciones, además de los excelentes expositores del día de hoy. Todos esperamos que el sureste se convierta en el nuevo tren que impulse el desarrollo económico del país. Esos son nuestros mejores deseos, nuestros mejores votos como federal. Estimados amigos, me permito informarles que con la conclusión de este importante Foro Tabasco 2020, ya concluimos los 30 foros regionales realizados en los 31 estados del país. Concluye así también un compromiso asumido por el presidente nacional Juan Carlos Sierra Boche de recorrer todo el país de manera virtual para realizar una consulta nacional de las repercusiones económicas que al día de hoy está dejando la pandemia sanitaria. Pero sobre todo, ¿cuáles han sido las fortalezas y las propuestas para salir adelante frente a este flagelo sanitario mundial? Nuestra Federación Nacional de Economistas realizó esta consulta nacional partiendo desde las regiones, los estados, los municipios, convocando a todos los sectores productivos, cámaras empresariales, a las universidades, a los gobiernos locales, legisladores de todos los partidos políticos, organismos no gubernamentales
y, por supuesto, hombres, mujeres y jóvenes. La instrucción de nuestro presidente nacional fue solo una: es hora de escuchar a las regiones. El resumen final de la participación nacional que tuvimos fue la siguiente. Participaron 2 gobernadores, 29 secretarios de los gobiernos estatales, 12 legisladores, tanto federales y estatales, 29 representantes de organismos empresariales, 23 representantes de universidades y académicos, 16 diversas organizaciones de la sociedad civil, 26 presidentes de los colegios de economistas estatales y 8 vicepresidentes regionales de nuestra Federación Nacional de Economistas. En suma, con los participantes que asistieron de manera individual, nos dan un total de 245 participantes. Pero para todos los que participamos como integrantes del Consejo Nacional Directivo en esta gran cruzada nacional de consulta ciudadana, en esta suma de esfuerzos, sin duda, es hora de decirlo fuerte y claro. Nos sentimos profundamente orgullosos de ser economista. Me parece que con este esfuerzo nacional hicimos un gran trabajo. Muchas gracias. Maestro Alejandro, definitivamente que el reto se ha cumplido. Es una felicidad enorme, es una dicha haber participado en esta campaña de recorrer el país, de poner las oportunidades para que estas voces tan reconocidas como las que nos acompañan sean escuchadas en todo lo largo y ancho del país. Así que, sin más, ahora le pedimos al maestro Juan Carlos Sierra Boche nos haga el favor de clausurar este evento y con él todos los foros regionales de reactivación económica tras la pandemia del COVID-2019. Maestro Juan Carlos. Gracias, muy amable Isabel. Primero, no cabe duda que no nos equivocamos. La verdad es que tuvimos excelentes ponentes de parte de Tabasco. Agradecemos mucho de verdad de los comentarios, el conocimiento que nos hayan compartido. Soraya, nuestra amiga, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir este tiempo. Sé que te robamos un poquito de tiempo a la familia, así que muchísimas gracias por el esfuerzo que estuviste haciendo por compartir con nosotros todo este nivel de bagajes, de comentarios, experiencias y sobre todo de trabajo que estás realizando en la Cámara. Muchísimas gracias. Doctor Renan, no cabe duda que un excelente secretario de Energía podemos tener con usted, así que muchísimas gracias. Mucha es la reflexión que nos hace hacer a todos nosotros. Le agradezco mucho los comentarios y sobre todo el haber compartido como primicia su gran trabajo que está realizando. Esperamos que cuando lo tenga, nosotros le hacemos la cordial invitación para que haga la presentación de su trabajo en un foro específico para ese propósito. Doctor Eric, no cabe duda en este caso que nos enriquece, sobre todo fundamentalmente el hecho de tenerte a ti, para que nos des un punto de vista con un enfoque diferente al que nosotros lo vemos como economistas desde el punto de vista de los abogados y las implicaciones legales que esto puede tener en términos de una política y una decisión de gobierno. Te agradecemos muchísimo la percepción y la transmisión de las implicaciones que puede tener todo esto. Te agradecemos muchísimo también el compartir con nosotros tu tiempo y experiencia. Yo quisiera con esto mandar una señal muy clara antes de terminar. Primero, agradecer a todos los integrantes del Consejo Nacional Directivo por el gran esfuerzo que hicieron. De verdad, muchísimas gracias. Quiero agradecer también igualmente a todo el equipo de trabajo que está presente, pero también que está detrás de cámaras, por todo ese gran esfuerzo que hicieron para hacer la transmisión de todos los foros que tuvimos en los 32 estados de la República Mexicana. Muchísimas gracias, les agradezco mucho su tiempo. No decimos que terminamos y nos seguimos trabajando, y vamos a seguir trabajando con otro tipo de eventos, pero también vamos a trabajar en consolidar el documento que nos hemos propuesto.
También quiero agradecer a todos los vicepresidentes regionales por habérsela jugado con todos nosotros, en el sentido de poder organizar los eventos en cada uno de los estados, al igual que también los presidentes de colegios. Debo reconocer, y así lo afirmo, que por vez primera la federación en este caso está haciendo un gran esfuerzo a nivel nacional, moviendo toda la infraestructura que tiene, sobre todo de los presidentes, vicepresidentes, Consejo Nacional, y que de alguna manera en este caso todos estamos trabajando, no cabe duda, y así lo digo y lo reconozco plenamente. Yo seré el presidente de la federación, pero eso no implica que haya hecho todo el trabajo. Por el contrario, el trabajo se ve realmente en el equipo de trabajo que hicimos todos nosotros para llevar a cabo esto. Me parece que es sumamente importante que reconozcamos la labor de cada uno de nosotros. Y quiero reconocer en este caso a estos presidentes que además de cada uno de los colegios que han estado participando, que han abierto ya las puertas a nivel estatal, porque ahora cada vez más los gobiernos estatales los están consultando más, tienen una gran responsabilidad de representarnos a todos nosotros. En el caso de los vicepresidentes, también agradezco la labor que están haciendo de coordinación con todos los presidentes, empezar a manifestar foros regionales, porque ahora ya se están dando foros regionales, que no necesariamente los está convocando la federación, sino los están convocando ellos mismos por iniciativa, cosa que me da mucho gusto. Alejandro, muchísimas gracias en tu calidad de vicepresidente, como siempre, contar contigo como un elemento indispensable para llevar a cabo estos foros. Y agradezco mucho a mi equipo de trabajo, verdaderamente Isabel, te agradezco mucho, particularmente la labor y el esfuerzo que nos estás haciendo, como siempre. A Montserrat, que también igualmente ha hecho un excelente trabajo, y también al equipo de Salvador en tecnologías que nos están permitiendo transmitir este tipo de foros. Muchísimas gracias. Yo quisiera concluir no solamente clausurando el foro de Tabasco, sino clausurando en esta fecha 21 de diciembre con todos los foros que hemos realizado en cada uno de los estados. Terminamos con Tabasco y repito, no es que sea el último, jamás hay un orden en ese sentido, es todo lo contrario. Pensamos en este caso siempre en Tabasco. Desafortunadamente las dificultades técnicas en cuanto a la parte de la pandemia y las partes climatológicas nos impidieron tener el foro cuando estaba previsto y programado, pero afortunadamente lo logramos hacer el día de hoy, me da mucho gusto. Y termino diciendo verdaderamente con este optimismo que siempre hemos tenido en la Federación. México no se acaba con ninguna pandemia. Aprende. Los economistas seguimos aprendiendo y vemos dentro de estas contingencias las grandes áreas de oportunidad que podemos nosotros detectar para poder realizarlas y llevarlas a cabo en un documento, de tal manera que las compartiremos con una vocación, como siempre se nos ha destacado los economistas, una vocación de sentido social. Buscaremos en este caso no solamente hacer el resumen nacional, sino además hacer una propuesta nacional de integración de medidas de reactivación económica ante la pandemia COVID-19. Debemos de pensar, y así lo sentimos los economistas a nivel nacional, que de esta pandemia COVID-19 no será ni la primera ni la última que tengamos, pero debemos de aprender las lecciones, y esto es uno de los grandes objetivos que tenemos en nuestros foros, es transmitir precisamente los foros para que podamos aprender hoy COVID-19, mañana no sé cómo se vaya a llamar la siguiente pandemia, pero debemos de estar mejor preparados. Debemos de también preparar la parte económica y debemos de aprender que no solamente son las medidas de los especialistas de salud las que tienen que prevalecer ante situaciones como las que estamos viviendo, sino debe ser un equipo de trabajo multidisciplinario que puedan no solamente determinar medidas de salud, sino también medidas económicas que no determinen los impactos que hoy estamos teniendo a nivel de la economía nacional. Debemos de trabajar en equipo los ingenieros, los abogados, los economistas, los médicos, las enfermeras, de tal manera que hagamos un equipo interdisciplinario y podamos ayudar a las mejores políticas económicas del país. Así que muchísimas gracias. Yo agradezco todo el tiempo que nos han dado
Y con esto, hoy, día 21 de diciembre, damos por clausurado el Foro Tabasco y todos los foros a nivel nacional para dedicarnos al trabajo de sacar la enciclopedia, que son 9 tomos que vamos a sacar, de medidas de reactivación económica ante el COVID-19 en México. Muchísimas gracias, gracias a todos ustedes. Feliz Navidad y un próspero año 2021. Muchísimas gracias, reciban un fuerte abrazo, reciban con cariño, en este caso, nuestro mejor deseo para el siguiente año, pero sobre todo, que sigamos adelante todos nosotros con salud y que le regalemos el mejor regalo que podemos regalar a la familia, la salud de nosotros y la salud de ellos para cuidarlos en estos festejos navideños. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches. Gracias. Un abrazo a todos. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias, presidente.